La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. El Chavo y la Chilindrina habían quedado atónitos ante la cantidad de globos rojos que flotaban en el cielo. Con algo de temor, el Chavo le dijo a la Chilindrina que mejor sería regresar a la casa. Ella quería seguir observando porque había algo en eso que la atraía. Jalándola con toda su fuerza, el Chavo logró hacer que ingresen al departamento. Él le dijo que mejor esperen hasta que llegue Don Ramón, porque todo se veía muy desolado y mejor sería esperarlo y luego averiguar el porqué de todos esos globos allá arriba. La Chilindrina, viendo la cara de pánico del Chavo, le dijo que eso harían. Repentinamente, escuchan como su puerta es tocada de manera desesperada. El Chavo le decía que no abran. La Chilindrina, tratando de calmarlo, le dijo que seguramente era su papá. El Chavo mencionó que él nunca tocaba de esa manera. Notando eso, la Chilindrina dijo que tenía razón. Los golpes a la puerta no se detenían. Sin otra opción, la pequeña decidió ver quién era. Abriendo suavemente, ven que empujan la puerta. En ese momento, entró Godínez muy desesperado diciendo que le urgía usar el baño. Ambos rieron al saber que no se trataba de algo peligroso. La Chilindrina le señaló que vaya al fondo a la derecha. Sin poder aguantar más, Godínez fue corriendo hacia el baño. Al entrar, Godínez pudo usar los servicios. Repentinamente, escucha como algo detrás de las cortinas de la ducha empieza a sonar. Con mucha curiosidad, Godínez fue a observar. Al notar, ve que el agua de la ducha estaba abierta. Cuando estaba por cerrarlo, ve que el tubo se estira haciendo que empiece a mojarse. Godínez no entendía lo que pasaba y empezó a pedir ayuda. Al oír su llamado, ambos intentaron abrir la puerta, pero parecía que alguien ponía resistencia para impedir ser abierto. El Chavo le dijo a Godínez que no jale. Godínez, asustado, dijo que él no estaba haciendo nada. Repentinamente, desde el drenaje de la ducha escucha como alguien dice: "Solo quiero saludarte, prometo no hacerte daño". Godínez comenzó a golpear la puerta desesperadamente. Con una risa escalofriante, la voz del drenaje dice: "Esto es muy estrecho para mí, tendré que agrandarlo un poco". En ese momento, se puede ver cómo Pennywise abre el orificio, saliendo la mitad de su cuerpo mientras no dejaba de reír. Godínez, lleno de pánico, mencionó que había aparecido un payaso. Ambos niños no sabían cómo podía pasar algo así. Allá adentro no había nadie más. Sin que se lo espere, el agua de la ducha se tiñó de rojo llenando todo el baño. Muy asustado, Godínez empezaba a ahogarse. Pennywise, convirtiéndose en un inquietante tiburón, comenzó a despedazar cada extremidad del pequeño. Desde el exterior, el Chavo y la Chilindrina golpeaban la puerta con diferentes objetos sin poder romperlo. Con el grito desgarrador de Godínez, se puede ver cómo Pennywise se lo había tragado. Sonando la manija, el Chavo logró abrirlo. Lastimosamente, desde el otro lado de la puerta no había rastro de Godínez. Por otro lado, Don Ramón iba camino a su casa, después de haber terminado su turno en su nuevo trabajo. Mientras caminaba cantando, ve lo que parecía ser un billete tirado en el suelo. Con mucha alegría, Don Ramón lo recogió mencionando que al parecer era su día de suerte. Al seguir caminando, puede observar que a lo lejos había más dinero. Siguiendo el camino, notó una fila de billetes. Con mucha alegría, Don Ramón siguió el camino recogiendo todo. Sin haber notado todo el recorrido que hizo, se dio con la sorpresa que había terminado en el bosque. Riendo por lo concentrado que estuvo recogiendo todo, mencionó que ya se le hacía tarde para regresar. Repentinamente, escucha pasos acercarse hacia él. Mirando por todos lados, observa como un deteriorado hombre lo ve desde lejos. Don Ramón, con la voz temblorosa, dijo: "Este dinero me lo encontré y ahora me pertenece". Repentinamente el hombre aparece detrás de él causándole un gran susto. Con una sonrisa retorcida, el hombre le dice que él tiene mucho más de ese dinero y que él no tiene ninguna deuda. Don Ramón sabía a qué se refería, así que empujándolo dijo que no tenía tiempo que perder con un viejo loco. En ese momento, escucha la voz de su hija que dice: "Ahora él es mi nuevo papá, él sí podrá comprarme todos los juguetes que quiera, y podré vivir en un mejor lugar sin deber nada". Con mucha sorpresa, Don Ramón volteó sin entender cómo su hija apareció ahí. Arrodillándose ante lo que había oído, le dijo a la Chilindrina que recapacite, él era su padre. La Chilindrina, agarrando de la mano a misterioso hombre, decidió irse junto a él hacia las profundidades del bosque. Don Ramón, agarrando una piedra, comenzó a atacarlo. El hombre, convirtiéndose en una criatura aterradora, comenzó a perseguirlo. Don Ramón corrió al ver a ese monstruo. Mientras huía, giró la cabeza para ver a su hija. Sin embargo, lo que antes era su hija, ahora tenía la cara de un payaso.
Sabiendo que había caído en una trampa, don Ramón corría muy asustado al saber que se enfrentaba a algo más allá de lo explicable. Lastimosamente cayó tropezando con unos troncos. Al girar, rápidamente agarró una filosa rama y lo impulsó, logrando clavar el objeto en el ojo de la criatura. Al intentar ponerse de pie, pudo sentir que su pie se había dislocado, así que arrastrándose hacia la carretera empezaba a gritar por ayuda. Lastimosamente, la criatura saltó sobre su espalda, arrancándole la cabeza de un enorme mordisco. Desde la vecindad, el Chavo y la Chilindrina tocaban la puerta de los demás departamentos, pero nadie los atendía. Parecía como si fuera un lugar abandonado. Al alzar las miradas, podían ver que los globos seguían en el cielo. Con el temor a que pase algo malo, decidieron salir a pedir ayuda. Cuando estaban por irse, la Chilindrina dijo que había algo dentro de su casa que podría ayudarlos por si aparece algún payaso. El Chavo le mencionó que era la escopeta de don Ramón. La Chilindrina fue corriendo por el objeto. Al entrar a su casa, puede ver cómo su papá estaba con la cabeza agachada sentado en una silla. Él, sin mostrar su rostro, le dijo: hija, ¿acaso piensas agarrar mis cosas sin pedirme permiso? Yo no te eduqué así. La Chilindrina no entendía en qué momento su papá había llegado. Muy asustada empezó a retroceder. En ese momento, las puertas y ventanas se cerraron impidiendo que ella pueda escapar. Poniéndose de pie, don Ramón mostró su rostro dejando ver la apariencia de Pennywise en él. La Chilindrina empezó a llorar diciendo que no le haga daño. El Chavo golpeaba con todas sus fuerzas para salvar a su mejor amiga. Sin embargo, todo era en vano. Al igual que el baño, era imposible poder ingresar. Don Ramón, acercándose hacia ella, le dijo: hija, es momento de hacer algo que nunca hice. Sacando una bandeja con las manos de sus amigos, don Ramón dijo que coma porque nunca le dio una buena alimentación. La Chilindrina comenzó a gritar totalmente aterrada al ver la negativa por ingerir lo que le ofrecía. Muy enojado dijo que si ella no quería comer, él sí lo haría porque tenía mucha hambre. Abriendo su boca de manera descomunal, la devastadora entidad se la tragó. Al ver que la puerta se abrió lentamente, el Chavo sabía que ella ya no estaría más. En ese momento, desde el cielo se ve como los miles de globos empezaban a bajar hacia la vecindad. Rápidamente el Chavo se vio cubierto por todos esos objetos. Totalmente asustado empieza a escuchar cómo entre esa multitud de globos empezaban a reventarse. Sin saber lo que causaba eso, siente como todo el suelo empezaba a temblar. Al ser reventado la mayoría de globos, puede ver cómo frente a él estaba una torta de jamón gigantesca y monstruosa. El Chavo, totalmente aterrado, empezaba a retroceder. En ese momento, se puede ver como la tapa de la alcantarilla iba moviéndose. La torta de jamón iba caminando hacia él mientras decía: Chavito, ven aquí, es momento de que yo pueda darte una mordida. El Chavo, aterrado, volteó cayendo hacia el desagüe. Muy adolorido se puso de pie notando como la tapa iba siendo cerrada. Cojeando empezó a caminar para buscar otra salida. Al avanzar por regular tiempo, empezó a oír risas familiares. El miedo iba comenzando a aumentar en él. En eso, puede ver cómo Kiko y la Chilindrina, en versiones deterioradas, aparecieron detrás de él empezando a perseguirlo. El Chavo corría pidiendo que se detengan. El miedo iba en aumento y eso era necesario para Pennywise. Llegando hacia lo que parecía ser una inmensa luz, el Chavo vio varios cuerpos flotando. Con el latido a 1000, ve como desde una de las entradas aparece una variante de él en versión adulta junto a un globo rojo. El Chavo, asombrado al verlo con su misma ropa, le preguntó quién era. Su versión adulta se veía triste y le dijo: nadie me quiso y me quedé completamente solo encerrado en mi barril. ¿Sabes por qué nadie me adoptó? Porque doy pena y lástima, eso cansa, además que fui olvidado por todos. El Chavo se quedó pensando mientras no dejaba de observarlo. Repentinamente, la versión adulta del Chavo se cubrió la cara mientras botaba un líquido negro. Susurrando unas palabras dijo: aquí nadie te olvidará, chavito, hoy flotarás junto a tus amigos. En ese momento Pennywise mostró su aterrador disfraz de payaso. El Chavo, sin retroceder, le dijo que ya no le tenía miedo y que mucho menos temía ser olvidado. Pennywise, viéndose enfrentado, decidió mostrar su versión monstruosa de la torta de jamón. Al ver que el miedo en el Chavo era nulo, procedió a convertirse en el pequeño demonio. El Chavo iba siendo atacado pero no bajaba su mirada firme hacia la entidad. Pennywise empezaba a perder poder frente a él. El Chavo, sacando su resortera, empezó a atacarlo con piedras. El payaso no tenía previsto que algo así suceda. Cayendo al suelo intentaba ponerse de pie, pero el Chavo
cada vez se veía más molesto y no mostraba debilidad alguna. Pennywise se veía herido y no podía recuperarse, arrastrándose con muchos cortes hacia un pozo. El siniestro payaso lo miró desafiantemente. Ya era momento de hibernar, pero antes prometió que en 27 años regresaría no solo para acabar con él, sino que haría lo mismo con todos los seres que aprecie. El chavo dándole un último disparo con su resortera, se ve como Pennywise cae hacia las profundidades del pozo, empezando a sentir como todo iba temblando ahí abajo. El chavo corrió notando a lo lejos una luz que daba a la superficie. Llegando hacia ese lugar, logró salir con mucha dificultad. Viéndose todas las alcantarillas tapadas, el chavo empezó a llorar al ver que había quedado completamente solo en la vecindad. Limpiándose las lágrimas, el chavo prometió nunca dejar ese preciado lugar que significaba mucho para él. Sabía que esa criatura regresaría, pero esta vez ya no lo dejaría herido. El chavo estaba dispuesto a descubrir su origen, para derrotar de una vez por todas a la criatura que le arrebató todo, quedando como el guardián de la vecindad. El chavo juró que acabaría con ese intimidante payaso.